Hola, ¿qué tal? Ahora les hablaremos sobre la unidad 1 de lógica. Como ya saben, existen algunas técnicas que nos ayudan a estudiar mejor y con más precisión. Esto nos lleva al mapa conceptual, que es una de las técnicas que veremos. Un mapa conceptual presenta la comprensión significativa del tema. Esto sirve para repasar las ideas principales de un texto. Para poder realizarlo, necesitas identificar las ideas principales, el concepto inclusivo, relacionar las ideas secundarias y ordenar todos los conceptos y por último revisar la estructura final. Esta técnica es muy confiable ya que en un recuadro se pone la palabra principal, que es la que te ayuda a recordar y a comprender el tema. Ahora, otra técnica sería el mapa mental. Este tiene similitud con el mapa conceptual, ya que nos ayuda a entender y a razonar las ideas por medio de imágenes y palabras. Su estructura es la de colocar la idea principal en el centro, y a partir de esa se derivan ideas secundarias y se ilustran con imágenes y se da una breve explicación. Este método también es confiable porque ya que a partir de una imagen te puede ayudar a entender todo el tema. Ya con esto hecho, podemos pasar a la definición de lógica. La lógica es el estudio del pensamiento humano, lo cual nos ayuda a mantener un orden en nuestras ideas para llegar a razonar y así llegar al acierto y evitar el error. A la lógica también interesa descubrir las leyes y los principios que permiten conducirnos con rigor, precisión y verdad hacia el conocimiento. Esta se divide en lógica formal y lógica material. Ahora les hablaremos sobre la lógica material. La lógica material es el orden del mundo que percibimos por medio de los sentidos, y este se basa en los principios lógicos supremos. La lógica formal se basa en la lógica material. La lógica formal es una ciencia que nos va a ayudar a estudiar la forma de la estructura del pensamiento, y este se basa en lo correcto e incorrecto del orden de las ideas. Ahora pasaremos al papel del pensamiento. Uno de ellos es el sujeto pensante, ya que este es el encargado de producir el pensamiento. Como por ejemplo, no se daría el pensamiento si no existiera una persona que lo generara. El pensamiento, como hemos visto, se da en el sujeto pensante, y sin embargo no se puede quedar en la mente, pues tiene que ser expresada. Uno de ellos también sería la actividad psíquica. La actividad psíquica es cuando pensamos, surgen percepciones, emociones, recuerdos, sentimientos, deseos, y los relacionamos con el mundo exterior. Estos forman parte de nuestra identidad. Ahora pasaremos al lenguaje. El lenguaje es la forma de expresión del pensamiento en forma oral, escrita o corporal, para la comunicación y entendimiento de los seres humanos. Otro de ellos también sería el objeto. El objeto es el que se refiere al pensamiento. Podríamos decir que el objeto es lo pensado, es el contenido o tema sobre el cual versan nuestros pensamientos. Y el quinto factor es la forma o estructura del pensamiento, ya que consisten en ciertas estructuras que los pensamientos adoptan independientemente de los contenidos a que se refieren. Entonces podríamos decir que los factores del pensamiento son estudiados por el sujeto pensante como factor antropológico por la antropología, la actividad psíquica como factor psicológico por la psicología y en general ciencias humanas, el objeto o contenido por las diversas ciencias particulares como es física, química, biología, historia y geografía, y el lenguaje como factor gramatical o lingüístico como la gramática, lingüística, semántica, y la forma o estructura del pensamiento por la lógica. Ahora pasaremos a la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es la ciencia que estudia el porqué de las cosas e ideas y por qué están ahí. Las diferencias entre la teoría del conocimiento y la lógica es que la teoría del conocimiento busca el porqué de las cosas y construye experiencias, mientras que la lógica estudia el pensamiento humano y las formas para razonar correctamente y buscar el orden.
También la teoría del conocimiento advierte que los elementos fundamentales que se requieren para que se dé el conocimiento son el sujeto, el objeto y la relación entre estos elementos, ya que todos estos no los estudia la lógica, sino la teoría del conocimiento. Ahora pasaremos a las ciencias que se relacionan con la lógica. La lógica y las matemáticas tienen una gran relación, ya que está constituida por la lógica, ya que busca mantener un orden en las ideas para llegar a un resultado preciso y exacto. La psicología estudia el pensamiento, pero a la lógica no le interesan las emociones, sino los pensamientos, y la psicología se va por lo que es bueno y por lo que es malo. Otra ciencia que se relaciona con la lógica es la gramática, que se relaciona porque el pensamiento se expresa por medio de palabras y estructuras lingüísticas. Eso quiere decir que también en nuestras palabras tenemos que tener un cierto orden para poder expresar lo que queremos decir y no confundir a la otra persona. Ahora pasaremos a los principios lógicos supremos. Los principios lógicos supremos son los que rigen el pensamiento. Estos principios son de tal amplitud que se aplican a las distintas ciencias particulares como son la matemática, la física y la historia, entre otras. Por lo tanto, los principios lógicos supremos son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente. A continuación les hablaremos de qué trata cada uno. Les hablaremos ahora del principio de identidad. Este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y simboliza de esta manera: A es A. La identidad es una ley de nuestro pensamiento, ya que este reclama buscar la identidad de las cosas. Como por ejemplo, un objeto nunca va a dejar de ser este objeto, porque ya tiene constituidas y definidas bien unas características. Ahora les hablaremos sobre el principio de no contradicción. Este principio se anuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, y en el mismo sentido. En forma esquemática se puede simbolizar así: es imposible que A sea B y no sea B, o bien toda proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Como por ejemplo, un pájaro no puede ser un conejo o los dos al mismo tiempo, ya que el pájaro tiene bien definidas sus características e identidad propia. Ahora les hablaremos sobre el principio del tercero excluido. Este principio declara que todo tiene ser o no ser, es decir, A es B o A no es B. Pues si decimos que si el perro es un mamífero y el perro no es mamífero, no podemos respetar estas dos proposiciones como falsas, pues no hay una tercera posibilidad. En el principio del tercero excluido es preciso reconocer que una alternativa es falsa y otra verdadera, y que no cabría en una tercera posibilidad. Ahora también les hablaremos sobre el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es por alguna razón. No existe sin una causa o razón determinante. Ahora las conclusiones de tipo. En conclusión, la lógica le va a dar congruencia, orden y sentido a todas nuestras ideas, los cuales nos van a ayudar a pensar coherentemente para poder sonar. También tiene como objetivo realizar leyes para poder estar en acierto y evitar el error. También hemos visto que con los problemas que hemos tenido recientemente, la lógica nos ha ayudado a resolverlos, ya que no vemos los problemas con la perspectiva que les veíamos antes, sino las vemos desde la perspectiva de la lógica, para ayudarlos a resolver mejor y que tengan una mejor solución.